Está con nosotros Lerins Varela, director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Lerins, siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar. Igualmente, gracias por la invitación, Marcela, y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Un poco más adelante se incorpora Gerardo Hernández, director de Espacio 4, a través de la línea telefónica. Él está en Saltillo y nos hace el favor de estar con nosotros en este análisis de cierre de campañas. Bueno, 90 días. Fueron muchos, pocos, los que necesitamos. Es conveniente que reflexionemos respecto a la duración de las campañas y a lo que se vivió en las campañas. ¿Cuáles son los puntos finos e importantes que ustedes considerarían para hacer el análisis al cierre de las campañas? Empezamos contigo, Lerins. Bueno, los tiempos han evolucionado, las formas de hacer las campañas y no la propaganda, sino las campañas, algo que ya habíamos venido superando en ese sentido, pero que luego llega la ley del 2014 y nos cambia un poquito, sobre todo en los tiempos. Si tú recordarás, aquí, tanto en Coahuila como en Durango, bueno, Coahuila lo había hecho muy claramente, una situación de cambiar los tiempos. Ya lo máximo que eran 45 días, y además de eso, en 3 niveles, ¿no? Si eran municipales, los municipios más grandes tenían todo ese tiempo, pero los más pequeños tenían 15 días, ¿no? O sea, esto es producto de todo un proceso de lo que llamamos la contaminación visual y auditiva, precisamente de las campañas, ¿no? Ahorita ya pues toda la gente ya dice qué bueno que ya se acaben, ¿verdad? Porque todos los días estás viendo tu programa de televisión y se atraviesan obligatoriamente los spots de los partidos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con las campañas y en ese sentido, en un futuro inmediato, pues habría que revisar, ¿no? Hay países que las campañas son de 20 días. Y la forma de realizarlo pues también son diferentes, ¿no? Hoy la novedad fue que como quiera se atrajo a la población, aunque después decíamos que era relativo los debates, por ejemplo a nivel nacional, el debate chilango, los debates que tuvimos el año pasado por acá en el caso del Estado también muy limitados. Se intentó hacer debates entre los alcaldes, candidatos y candidatas a las alcaldías, y hubo intentos para los de diputados federales, no vi, de senadurías, etcétera, ¿no? O sea, la población al final de cuentas va bajando su nivel de conocimiento, no de que vaya a haber elecciones. Yo creo que ahorita todos estamos convencidos de que el 2 de junio en unos días más son las votaciones, ¿no? Pero me refiero al conocimiento de las personas, y los candidatos, ¿no? Y de los cargos a elección, todavía que vemos eso. En el caso de Durango, bueno, pues a diferencia de Coahuila, es Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y diputaciones locales en Durango. Y en el caso de Coahuila, pues la diferencia es que son alcaldías. Entonces hay una diferencia en el atractivo, vamos a decir, para participar en el proceso electoral que tiene Coahuila, pero que no tiene en las mismas condiciones Durango, ¿no? Porque pues, al final de cuentas la población, la ciudadanía le da muy poca importancia al papel que puedan desarrollar las y los diputados que puedan ser electos, ¿no? Porque los ven muy alejados, muy alejados, y no que puedan solucionar su problemática en lo inmediato, como es el caso de los municipales en Coahuila, ¿no? O sea, hay más atractivo de que la gente quiera participar en ese sentido. Bien, gracias, Lerins. Luis. Pues bueno, las elecciones, hoy es el último día, el 90, quedan 4 para el día de. Pues los datos, 98.4 millones de electores, 70.751 casillas, secciones, 170.858 casillas, que de hecho de estas casillas
El único que se ha manifestado que las va a cubrir en su totalidad es Morena. El Frente no ha emitido un comunicado al respecto. Aquí en Coahuila somos 2.4 millones de electores, 1,777 secciones, 4,152 casillas. En el caso de Durango, que es un poco más pequeño, 1,398,000 electores, 1,376 secciones y 2,618 casillas. Este es el universo de lo que vamos a tener. La participación a nivel nacional sigo considerando que va a ser 63.4, 63.6, rondaría en eso. En Coahuila vamos a votar aproximadamente el 64, que es lo que sería el comportamiento. Y en Durango, que votó en el 18, 57, 58, sería lo que estaría participando. Creo yo que esta elección sí tuvo mucho interés de la gente. De hecho, lo vemos en la audiencia de los debates. Tuvimos 3 debates. El primer debate tuvo una audiencia de 11.8 millones de personas de mayores de 18 años, los cuales en ese debate fue decreciendo en el transcurso del debate. En el segundo debate se incrementó la atención a 13.7 millones, que fue creciendo al revés del primero, y se incrementó. Y en el tercer debate estamos hablando de 11.8 millones de electores. ¿Qué nos dice todo esto? Si estamos hablando que somos 98 millones de electores, estamos hablando que van a votar 62 millones, entonces 13.8 nos representa una cantidad muy, muy importante de las personas que consideramos van a participar. Entonces creo que sí hay mucho interés, bastante interés, creo yo. Obviamente las nacionales, la presidencial se lleva la mayor atracción. Las locales, en mi opinión, han sido más tranquilas, sobre todo las diputaciones federales y los senadores, fue mucho trabajo de tierra. Los alcaldes, pues trabajando con sus bases, los candidatos, pero la mediática, no había noticiero que no encendiéramos, que no veíamos a los 3 candidatos presidenciales y con todos los asegúnes que se han venido. Creo yo que esta elección va a ser muy participativa. Guadalupe Tadei, presidente del INE, hablaba de un 70% de participación. Lo veo muy optimista, pero ojalá así fuese. Y también, especialistas como Luis Carlos Ugalde que opinan que pudiera ser hasta un 65%. Entonces, creo yo que va a ser un proceso muy participativo. Somos un universo en nuestro país con mucha diversidad del sur, el norte, porcentajes de participación, situaciones. Y sobre todo, pues bueno, todo lo que se dio sobre este proceso electoral, que si quieres en mi siguiente intervención ya la tocamos. Me parece perfecto. Sí, yo me quedo todavía con la pregunta. ¿La autoridad electoral hizo lo que le tocó durante estos 90 días? ¿Los ciudadanos hicimos la parte que nos correspondió? ¿Los partidos políticos y los candidatos hicieron también la parte que tenían que hacer? ¿Estamos contentos, satisfechos con lo vivido a lo largo de estos últimos 90 días? Gerardo Hernández ya está en la línea telefónica. Te saludamos hasta Saltillo. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Marcelo, buenos días. Manuel, un gusto estar con ustedes. Buenos días, Gerardo. Saludos. En esta mesa, pues ya en vísperas de las elecciones, un proceso muy importante, significativo, puesto que, como se dijo en las campañas electorales, son 2 proyectos de país. Un proyecto que trata de rescatar las políticas del PRI y del PAN. El PRD nunca ha estado en el poder. Y el plan de López Obrador, que, como dijo en su toma de posesión, es un cambio de régimen, un cambio del sistema político mexicano, como se ha visto ya en estos primeros 5 años y medio de administración. Un proceso que llama la atención, por supuesto, de los mexicanos, también del extranjero. Se ha hablado, México tiene una participación histórica promedio, después de la primera alternancia, de un 63% de participación en elecciones presidenciales, en elecciones generales, del presidente de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Hay un pico muy importante en la elección del 94, participó el 77% de la lista nominal de electores. Ese récord no se ha vuelto a repetir en México y fue por razones extraordinarias. Venimos de un año sumamente violento, de un sexenio acusado de corrupción, de nepotismo, de mucha violencia política también, como el actual. El asesinato de Colosio el 23 de marzo del 94 fue un episodio que sacudió al país,
y aún faltaba el asesinato de Francisco Ruiz Massieu en septiembre del 94. Entonces, el mensaje de los mexicanos en esta elección fue un mensaje por la paz, la concordia del país, tras esta serie de asesinatos que se acudieron a México. Un año antes, en el 93, fue acribillado en Guadalajara el cardenal Posadas Ocampo, en una hipotética confusión con el Chapo Guzmán, versión del gobierno de Salinas que nadie creyó. Entonces, esa elección del 94 tuvo una participación del 77%. Después, en la de Fox, que gana la presidencia, bajó al 63.9%. En el 2006, la participación bajó todavía más al 58.5%. En el año 2012 y 2018 subió la concurrencia de electores a las urnas al 63%. Significa que en México no votan en promedio, en cualquier circunstancia, exceptuando la del 94, no vota el 37% de la lista nominal de electores. En esa circunstancia, el horizonte, la masa de votos que podría esperarse para el 2 de junio próximo podría ser de unos aproximadamente del 65% de la lista nominal de electores, que la constituyen 98.3 millones de mexicanos. Es decir, hay que restarle una parte muy importante de unos 30 millones de mexicanos que aún no van a participar. Las encuestas ya hoy hicieron las campañas políticas de los tres aspirantes al cargo. Si nos regresamos 90 días a principios de abril, veremos que la circunstancia en intención de voto no se ha movido. Varió puntos más, puntos menos, pero la encuesta que publica hoy Reforma le concede a Claudia Sheinbaum de Morena PT, Partido Verde, una intención de voto del 55% contra el 35% de Xochitl Gálvez y el 10% de Álvarez Maínez. La encuesta del País y ECOL varía un punto más en favor de Sheinbaum para colocarla con 56%, disminuye 2 puntos en el caso de Gálvez para ubicarla en el 33%, sube un punto en el caso de Álvarez Maínez al 11%. Estas tendencias a unos días de las elecciones difícilmente podrán variar en los siguientes días. Si descontamos el margen de error que tiene las encuestas serias más acreditadas, tenemos que tampoco podría haber un impacto importante el día 2 de junio. Esto puede provocar 2 fenómenos. Uno, que la gente que apoya a Xochitl Gálvez diga, bueno, pues hay que votar, hay que moverse en los últimos días, horas que faltan para las elecciones, para reducir la ventaja. Otro impacto podría ser si la elección está marcada ya con esa tendencia tan importante para Claudia Sheinbaum, pues ¿para qué votar? Lo importante es que participemos masivamente de una forma responsable, libre, sin ningún tipo de inducción, un voto más que emotivo, reflexivo. Esta votación que se le proyecta a Claudia Sheinbaum representan aproximadamente 34 millones de votos. La intención de voto por Xochitl Gálvez sería de 18 a 20 millones de votos y la de Maínez de 6.5 a 8 millones de votos. No me baso en la lista nominal de electores de 98 millones, porque insisto, el 35-37% no vota. Le baso en la participación, en una participación promedio de 65%. Si sube, qué bueno; si le va al 70%, mucho mejor. Entonces, esta es la tendencia al día de hoy, que es el último, la última fecha en la que se pueden publicar encuestas. De manera que hay una claridad importante. El resultado final se conocerá por la noche del 2 de junio. Entonces, esto marca, insisto, hasta este momento, y de acuerdo con esas tendencias, pues un segundo periodo para Morena. El PRI y el PAN gobernaron juntos en México más de 90 años. 80 años el PRI y 12 años
Acción Nacional. Morena tiene apenas un sexenio. En cualquier democracia, en Estados Unidos, por ejemplo, es común que el partido en el poder, cuando tiene buenas calificaciones, como es el caso de López Obrador, se le conceda un segundo periodo. En Estados Unidos, el Partido Republicano es el que más elecciones presidenciales ha ligado, hasta 3 y 4. Esto se interrumpió con Barack Obama, porque después de él pues ha habido la elección de Trump, la elección de Biden y el posible regreso de Trump el año próximo a la presidencia de Estados Unidos. Bien. Gerardo, vamos a cortar para ir a la pausa comercial para después seguirte escuchando. ¿Me permites, por favor? Nada más quiero dejar aquí lo que dice Luis Carlos Ugalde a través de Integralia. Pensamos que podría existir un fenómeno de sobreestimación a favor de la candidata Claudia Sheinbaum por miedo a perder programas sociales o por una sobreencuestación que ha ocurrido entre la población. No obstante, dice, con la información a nuestra disposición, que incluye encuestas públicas y privadas, trabajo de campo, grupos de enfoque y entrevistas con actores políticos, estimamos, dice Luis Carlos Ugalde, estimamos que Claudia Sheinbaum ganará la presidencia de la República porque el humor social favorece la continuidad, porque los atributos de la candidata oficial son mejor valorados, porque Morena cuenta con mayores recursos operativos y financieros y porque los negativos de Gálvez siguen siendo mayores que sus positivos, en gran medida por la mañanera de López Obrador y por la intervención que ha tenido en la contienda. El margen de diferencia entre las candidatas punteras dependerá de dos variables: la capacidad de movilización de los partidos de oposición, por un lado, del gobierno, de las bases de apoyo de Morena y de la población que recibe programas sociales; por el otro, la tasa de participación de las clases medias urbanas. Estimamos también que los partidos que postulan a Sheinbaum no lograrán obtener la mayoría calificada en el Congreso para poder enmendar la Constitución. Este es un acercamiento, es una lectura, es una visión, pero hay muchísimas lecturas y muchísimas visiones. Son las 7:49, vamos a la pausa y regresamos.
Cierre de campañas. Perdónenme, pero voy a tener que volver a repetir la pregunta porque creo que ninguno de los tres me ha acercado a la respuesta, nos ha acercado a la respuesta. ¿Están contentos, satisfechos con lo que ha pasado estos 90 días? ¿Es lo que nuestra democracia necesita? ¿Ustedes creen que este tiempo sirvió para que el ciudadano pensara, repensara y ahora, después de hoy, guarde silencio para el discernimiento y para que vaya con total y absoluta libertad a ejercer su voto el próximo domingo? Luis. Bueno, empezando por la veda, que para mí es una falacia eso del razonamiento del voto. Generalmente, al inicio de una campaña, 8, 9 de cada 10 tienen definido su voto, pero no necesariamente si van a salir a votar. Aunque dentro de esos ubicamos a los electores que se le denominan switchers, que pueden cambiar su voto en ese sentido. Yo creo que este proceso a mí me ha parecido muy interesante, con todos los asegúnes que ha tenido, me parece muy interesante en lo personal, en lo profesional, de mucho aprendizaje. Creo yo que hemos visto cosas nuevas, las redes sociales han tenido todavía un papel más preponderante en todo lo que es el proceso. La comunicación en general, creo yo que el nivel de comunicación al que tuvo acceso el elector, aunque también se saturaba de mucha paja, ¿verdad? Pero bueno, sí había más información que, por ejemplo, en el 94, en el 2000. Entonces, creo yo que sí ha sido muy interesante. Yo no diría que estoy satisfecho, digamos que es lo que hay. Pudo haber sido peor, pero yo creo que está bien el proceso. En términos generales, me parece bien y creo yo que va a ser un buen ejercicio este 2 de junio. Gerardo, ¿cuál es tu impresión respecto a esto que pregunto específicamente? Yo me remito a Churchill, ¿verdad? La democracia es el peor sistema político del mundo, por excepción de todos los demás. México es relativamente nuevo en democracia. Se reconoce como el acceso de México a la democracia a partir de la elección de la alternancia del año 2000. Es decir, tenemos apenas 4 elecciones ya con procesos que pueden considerarse auténticamente democráticos. La democracia en el mundo no vive, por otra parte, sus mejores días. Ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Francia, en ninguna parte del mundo. Hay encuestas que advierten un desencanto ciudadano creciente con respecto de la democracia. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no han satisfecho las demandas, los reclamos de la sociedad. Justamente esta crisis de partidos que prevalece actualmente en el mundo responde a ese distanciamiento entre las cúpulas partidarias y la sociedad. Los partidos se vuelven finalmente negocios de camarillas, de clanes, de familias y no están conectados ni con la realidad ni con la sociedad. Esto da como consecuencia el surgimiento de líderes carismáticos demagógicos, de populistas. Tenemos el caso de Trump, el caso de Bukele en El Salvador, el caso de López Obrador en México, de Trump en Estados Unidos, de Erdogan en Turquía, de Bolsonaro en Brasil. Entonces se está optando por figuras disruptivas que proponen, como en el caso de México, López Obrador, un cambio de régimen. Los intelectuales que apoyan al frente opositor
Krause, Aguilar Camín y otros, son los mismos que en el año 2000 indujeron a los partidos políticos a formar este frente opositor que hoy vemos, con pésimos resultados en la elección del 21, que pierden la mayoría de los gobiernos estatales, que no logran quitarle a Morena la mayoría absoluta en el Congreso. Debo advertir que Morena no ha tenido ni en el 18 ni ahora mayoría calificada en el Congreso. No logró en la elección del 2018 ni la del 21 las 2/3 partes de asientos en el Congreso. Entonces es una democracia imperfecta, pero preferible a cualquier dictadura perfecta. Entonces estamos en este proceso todavía en México balbuciente. Son las candidatas, los candidatos que los partidos propusieron. En el caso de Xóchitl Gálvez, una candidatura improvisada, se improvisó en los últimos 8 o 10 meses, contra un perfil, el de Morena, que tuvo exposición mediática más de 5 años como jefa de gobierno de la Ciudad de México, que articuló un discurso, un plan de gobierno, y que en respuesta a este respaldo reciente de intelectuales encabezados por Krause y Aguilar Camín en favor de Xóchitl Gálvez, hubo una manifestación importantísima de intelectuales de izquierda en favor de Claudia Sheinbaum. Enrique Krause fue durante mucho tiempo la voz de la intelectualidad en México, y hoy también hay contrapesos, incluso en escritores, intelectuales, historiadores, analistas, que están equilibrando también la balanza. El discurso de Krause y de este grupo de intelectuales es un discurso que apela al miedo. Están hablando de un Estado autoritario, de falta de democracia en México, que la democracia, dice, está en riesgo. Pues bien, fue justamente contra un sistema antidemocrático y represivo contra el cual la mayoría de los mexicanos votó en 2018. 30 millones de votos que dijeron no al PRI, no al PAN y tampoco no al PRD. Bien. Entonces, es un equilibrio de fuerzas. Bien. Es más probable que Claudia Sheinbaum mantenga los 30 millones de votos de López Obrador o más, a que Gálvez alcance los 21 millones que consiguieron José Antonio Meade y Ricardo Anaya en la elección del año 2018. Bien, Gerardo. Lerins, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo te voy a tratar de contestar la pregunta. Es que tenemos que hacer una cuestión de hacia atrás, ¿no? Primeramente sí coincido con los dos que nos acompañan, tanto Gerardo como con Luis, pero el punto es de que nosotros en la cultura política de los mexicanos tenemos distorsionado lo que es la democracia, porque consideramos la democracia exclusivamente cumplir con los procesos electorales, y eso es una falacia, así como decían hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, y otros países tienen otros mecanismos de participación ciudadana que tienen que ver con lo que al menos en este periodo se trató de impulsar, ¿no? La democracia participativa, ¿no? Que son los plebiscitos, los referéndums, las consultas populares, etcétera, ¿no? Que en todos los países hay, para ver los temas más importantes, y aquí pues todavía nos falta, ¿no? Inclusive cuando estamos hablando de las campañas, de lo que se dice que ya hoy es el último día y luego viene el receso, la mayoría de los países hacen campaña hasta el mero día de las elecciones, ¿no? O sea, eso significa que nuestra cultura de la participación, de mi derecho a eso, está todavía limitado. Precisamente cuando preguntas que si se siente satisfecha la gente, pues no, o sea, yo les hago la pregunta cuando entran conmigo los estudiantes, les digo que si consideran que México es democrático, y la mayoría no levanta la mano. No levanta la mano, o sea, y estamos hablando de estudiantes de ciencia política o de sociología, ¿no? Entonces estamos hablando de que la mayoría de la gente, por precaución, ve que la democracia no saben hasta dónde va, y es muy común, ¿no? O sea, a mí me parece que en este proceso hubo muchas cosas que permitieron que la ciudadanía pudiera participar,
y entender, por ejemplo, que su voto ya es muy, muy importante. También ya sabe que la cultura política no nada más es la de los partidos, sino que tiene que ver más allá de satisfacer determinadas necesidades. Yo creo que lo que decía Gerardo en cuanto al sistema político, pudiéramos decir que cambiamos de régimen porque son de partido, pero si recordamos, por ejemplo, en el 2000, nosotros no sabíamos en el lenguaje que era izquierda y derecha, nos la vinieron a decir los de afuera porque nos decían, México está siendo gobernado por un partido de derecha, ¿no? Y lo vi en el 2006 y entonces también nos cambiaron el lenguaje porque ya no era hablar de que lo legal es legítimo, ¿no? Y hay una diferencia entre legal y legítimo. Y entonces la democracia pues busca consolidar precisamente la legitimidad de las decisiones que vayas tomando, ¿no? Hay muchos ejercicios que se han dado en el proceso. Las encuestas no solamente, bueno, yo he insistido aquí inclusive con ustedes de que no se trata de ver quién gana o quién pierde, sino cómo ganas o cómo pierdes o cómo avanzas, ¿no? A mí me parece muy interesante unos ejercicios que se hicieron, que mucha gente luego me descalificó cuando los planteé, ¿no? Por ejemplo, preguntabas los estudiantes, ¿no? Pues hicieron un ejercicio en 100 universidades del país, más de 100 universidades del país, que fue el llamado simulacro presidencial electoral universitario, donde los resultados, pues ahí a muchos no les gustaron, ¿no? Y era inclusive que tú pusieras en la manta ahí si estabas de acuerdo con una de las candidaturas o no estuvieras de acuerdo, ¿no? O a través de una boleta o de voto secreto, etcétera. Hubo un ejercicio nacional, cosa que todo mundo dudaba del papel que pudieran jugar los estudiantes, ¿no? Que estamos hablando de los jóvenes que están más o menos pensando, ¿no? Entonces, hay un impacto y pues, los datos ahí estuvieron circulando, ¿no? En primer lugar estaba Claudia, en segundo lugar Jorge Álvarez Maínez y en tercero estaba Xóchitl, ¿no? Pero fue abierto, o sea, eso es lo que importa en términos de la participación que quiere cada vez más la gente. Hay otras cosas que al margen de las encuestas que uno revisa es no nada más quién va ganando o quién va perdiendo, qué encuesta es más creíble o no creíble. Actualmente podemos diferir de las encuestas, de las casas encuestadoras, pero bueno, pues hay unas de tradición y otras que nacen, crecen, se reproducen y mueren en un proceso electoral, ¿no? Sí. Esas son totalmente negocios. Que sean de tradición tampoco es nada, ¿verdad? No, tampoco. O sea, la tradición viene de encuestadoras que sus porque todas cuestiones han fallado. Metodológicas... Sí, pero todas han fallado. Sí, por eso digo que sus cuestiones metodológicas, pues yo puedo decir cuáles son sus limitantes, ¿no? El tamaño de la muestra, si es vía telefónica, si es por call center o robots, etcétera, ¿no? Eso es lo que puede variar. Las encuestas que podemos ir aceptando son las que tienen más número de encuestas y que son cara a cara y que son con un muestreo más o menos. Pero eso no, como tú lo dices, no necesariamente es. Pero bueno, y en todos los procesos, pues cada quien saca la encuesta que más le parece. Hay unas que tiene que ver con la percepción, y lo decía ahorita Gerardo, ¿no? O sea, es como en los partidos digo, la final que tuvimos el domingo, ¿no? El equipo más famoso y más reconocido es el que ganó, pero es el que también trae saldos negativos, o sea, una mayoría de gente abiertamente que no está de acuerdo con el equipo que ganó, ¿no? Y tan es así que se está dudando de la legitimidad. Sí, ahorita todavía, como fue por penal, pues todavía está uno dudando, ¿no? Lo que es cierto es que hemos crecido en que los procesos electorales cada vez son más claros y la sociedad lo entiende así. Pero pues todavía hay las dudas, ¿no? Por eso, como tú lo dices, la satisfacción lo vemos nosotros a partir de que las encuestas mismas, vamos a decir, de percepción, ¿en dónde están los partidos y los diputados? Los partidos están en el último lugar de percepción. En primer lugar están las universidades, el ejército, percepción la de iglesia. honestidad y confianza, ¿verdad? Sí, o sea, y que por cierto en los últimos años nadie ha querido sacar de esas, pero las últimas te marcaban eso, ¿no? Y los partidos en el último lugar. Entonces la gente, en ese sentido, bueno, dice, bueno, esa es mi tarea y voy a ir.
Pero lo vemos también en las votaciones. ¿Por qué estamos hablando de los porcentajes que maneja Luis o los que maneja cualquiera, no? Pero siempre estamos hablando del 40, 50, dependiendo del tipo de estado, de ciudad. Podemos llegar hasta, como pasó aquí en Torreón en el 2020, menos del 30%, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la gente... Que eran elecciones de diputados locales solamente. Y en medio de la pandemia. Sí, pero pues al final de cuentas se mueven las estructuras, ¿no? Como dicen. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que la satisfacción de la gente es, bueno, pues cumplir y vamos a ir a participar. Pueden sentir un poco de empatía por un candidato o el candidato, sí. Entonces, lo que sí es cierto es que los números también no mienten en ese sentido, claro, ¿no? Pero pues la empatía, más que por el candidato, es por quien encabeza el partido político. En este caso, Morena, evidentemente, el arrastre del presidente sigue siendo su valor diferencial más importante, ¿no? Y la participación del presidente durante el proceso electoral también ha sido cuestionada en favor precisamente de su propio proyecto y la continuidad del mismo. ¿Ustedes dirían que la participación del presidente durante los tiempos regulares del proceso electoral, los que están marcados por la ley electoral, los que no están marcados por la ley electoral, la manera en que él hizo la comunicación, que fue muy inteligente y por supuesto hay que reconocerle toda su gran capacidad como para encontrar el mecanismo de tener contacto directo con la gente y tener la narrativa del país en sus manos? ¿Creen ustedes que eso vaya a ser determinante para el triunfo electoral? Luis. Bueno, dejamos la respuesta para el siguiente bloque porque ya nos llegó el corte. Claro. 8:08, 26 grados. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
agenda todos los días pues es el presidente de la República, ¿no? Sí. Cosa que no sucedía anteriormente. La agenda lo generaban los medios de comunicación, los intereses de los grupos, de los partidos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es claro es, yo ponía hace rato el ejemplo, ¿no? Pues yo me acuerdo que bueno, lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Biden está buscando ser presidente nuevamente, y no me digan que le están prohibiendo que viajen en el Air Force Ones o que ande acá y que no. Es que ese es el nivel de cultura que ya tienen con ese bipartidismo, ¿no? O sea, estás de un lado o del otro, pero siempre te vas a mover de un lado para otro en función de cómo resuelves tus necesidades. Porque es lo que diríamos, ¿por qué Trump no se pudo reelegir, no? Cuando estábamos hablando de que en Estados Unidos puedes agarrar 2 o hasta 3 periodos, ¿no? Y Trump no sucedió, va de regreso, ¿no? Y si hablamos de judicialización, pues ahorita lo que vemos nosotros es que los 2 candidatos a la presidencia de los Estados Unidos más fuertes, todos tienen problemas judiciales. Entonces, yo creo en ese sentido que está uno convencido de la parte de que sí tiene que ver el presidente en turno. Lo mismo pasó con Fox de con su trabajo permitir que la siguiente administración pudiera ser del mismo partido, ¿no? Aún con todo lo que implicó cómo se desarrolló. Eso lo vemos también como una mecánica que sucede en el resto del mundo, ¿no? O sea, dependiendo de cómo vayas trabajando, vas avanzando, regresas y llegan momentos de que ese marco ya está agotado. Que yo diría que por eso Movimiento Ciudadano se ha mantenido en su lugar, porque está esperando los tiempos que va a construir para el 2030, ¿no? Sabe que ahorita lo que va a hacer es estar ahí, pero en el 2030 tener la capacidad de presentar una alternativa. Ahora, yo reduzco una parte importante en esto. Mira, la condición social, ¿no? Desde un análisis sociológico, es que nos acostumbraron a que siempre nos decían qué hacer. Y también estamos deseosos de tener un liderazgo, a quien seguir, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Y es lo que nos conviene? No, yo no estoy diciendo si nos conviene. Porque no, yo lo pregunto. No, yo estoy diciendo que es la condición en la que estamos, en la que ha estado la sociedad en muchos lugares. Si no, pues dime por qué siguieron a Hitler, ¿no? También con unos discursos muy apantalladores y un discurso de la nacionalsocialismo alemán, etcétera, ¿no? Tiene que ver con las coyunturas, los momentos y como en las condiciones en que esté la gente. Porque aun cuando dijéramos, el año pasado lo comentábamos, había partidos con muy buenos candidatos, pero no con un partido que permitiera que el candidato pudiera llegar, o viceversa, ¿no? Sí, un candidato muy pésimo, pero que traía un partido que lo estaba sosteniendo, ¿no? Entonces eso es relativo en este proceso de la democracia electoral. Pero ¿cómo se construye precisamente esto? Pues es que además de eso, yo le doy la razón a Luis en cuanto a los datos. O sea, la corriente precisamente de ahí está, de por qué buscas un liderazgo diferente, porque el partido pues era totalmente nuevo. O sea, en ese momento tenías 4 años de nacido. Pero nada más el partido, ¿verdad? Sí, por eso estoy diciendo que no era el partido, era la persona, era el liderazgo de quien estaba al frente. Claro. Y ahorita el proceso pues es muy importante, que se da de manera diferente entre las 3 candidaturas, y si los revisamos, a uno le dijeron, oye, tú vas a ser el encargado del movimiento, no del partido. Y los otros, todos los demás, asumieron también esa misma postura, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver nosotros es una redefinición de fortalecimiento del régimen, pero no nada más de eso, sino también de los partidos, ¿no? Ya en las reglas que vamos viendo ahí, como los partidos, a ver quién sobrevive, qué porcentaje tienes y qué te permite trabajar para lo que sigue, ¿no? Pues sí, porque la verdad de las cosas es que están sumamente debilitados y desacreditados. Ya lo dije con la encuesta luego, sí. Están en último lugar, ¿no? Luis. Bueno, son 2 datos, tienen que ver con números propiamente, y refiriéndome a la encuesta estudiantil que se hizo en un gran número de universidades en el país, los resultados donde Morena resulta arriba, Maynes en segundo lugar y Xóchitl Gálvez en tercero.
A mí en lo particular no me sorprenden. Si nosotros observamos las encuestas de salida del 18 y del 21, vamos a ver que los jóvenes de 18, 19 y de 20 a 24 prácticamente se volcaron en mayor medida por Morena. O sea, ese fue el perfil de la participación 18 y 21. Sí. Y Maynes, que ha hecho una campaña prácticamente en universidades, o sea, no se ha salido, y su mensaje ha sido a los jóvenes principalmente. Entonces, el que haya salido en segundo también es un natural. En el caso del Frente Amplio, su principal votación está entre los 30 y los 49. De ahí de los 49 a los 60 baja un poquito y ya se divide de los 60 a 65 junto con Morena. Maynes, Movimiento Ciudadano, trae muy poco voto adulto. El margen fuerte de Maynes va a ser en ese segmento. En el tema de las encuestas, comentaba, yo los tomo nada más como referencia y me remito a los datos y al comportamiento del listado nominal de los resultados de los partidos. Si nosotros vemos cómo les fue a los partidos, a los 6 de las 2 alianzas principales que están ahorita del 18 al 21, del 18 al 21 la participación bajó en un 10.7%. El PAN cayó en votos, en número de votos directos, en un 9.54%. El PRI creció en un 14.02%. El PRD creció en un 18%. Morena se cayó en un 32%. Desde la votación, el número de votos de los que tenía contra la participación se cayó en un 32%. El PT en un 46.25% y únicamente creció el Verde en un 184%, que estamos hablando de 1 millón. Morena se cayó en casi 8 millones de votos. O sea, es un mundo. Entonces, realmente esta caída de Morena tampoco debe sorprendernos, porque en el 18, como ya lo he comentado muchas veces, de los 30 millones que obtuvo López Obrador, hubo 5.7 millones que no votaron por sus diputados. Estamos hablando que es el 20% de la participación de los que votaron por López Obrador. El 20% no votaron por sus diputados. Generalmente, si nosotros analizamos el perfil de esos electores, son los que se están reflejando en el 21, donde ya no votaron por Morena. Por eso la caída estrepitosa del 32%. La pregunta es, ¿qué ha hecho Morena del 21 ahorita como para recuperar ese terreno perdido? Y si nos vemos el Estado de México, donde Alejandra del Moral, que ahora está con Morena, la dejó solo el partido, la dejó solo el gobernador, prácticamente iba sola, contra todo un estado de fuerza, que fue un ejercicio que hizo Morena de lo que iba a hacer en el 24. Que vimos gobernadores, senadores, dirigentes, el mismo presidente, todo el mundo se volcó en el Estado de México. Morena, dinero, recursos, programas, etcétera, todo completo, para ganarle por 8 puntos a una candidata que iba prácticamente sola. Eso debe ser preocupante para Morena, decir que le ganaste nada más por 8, y eso porque les funcionó la campaña del ya ganamos. Lo que estamos viendo en las encuestas, que vamos arriba 30 puntos, 20 puntos, yo no los veo, la verdad no los veo. Sí. Y con este comportamiento que estoy mencionando en números. Ahora, en el caso del Estado de México, precisamente 8 puntos, pero sí les funcionó la campaña del ya ganamos de Morena, porque su participación promedio se cayó en 6 o 7 puntos. De lo que normalmente vota el Estado de México para gobernador, se cayó 6 o 7 puntos, que es lo mismo que quiso hacer Morena en este ejercicio, de decir ya ganamos, de principio a fin. Y si ustedes escuchan a los voceros de Morena, todos bien alineaditos, siempre empiezan las encuestas, el presidente las encuestas, Claudia Sheinbaum las encuestas. Es el trabajo mental de la psicología de desanimar el voto contrario, como lo hicieron en el Estado de México, y sí les funcionó. Desafortunadamente para ellos, lo que fue la marcha y lo que fue el actuar de Xóchitl en el segundo debate, eso les contrarrestó, porque realmente esos 2 ejercicios ayudaron y reanimaron el voto de la oposición. Pero será suficiente. Esto que mencionabas, Luis, del 18, estos 5.7 millones de votantes de AMLO que no lo hicieron por sus diputados, con todo y eso, bueno, se hablaba del tsunami AMLO, ¿no? Incluso acá nos decían que hubo casillas o secciones donde incluso ganó Morena, donde ni siquiera tenía candidato, ¿no? En algunos casos, o el candidato se había... En la cárcel, por ejemplo, o el candidato se había salido de la contienda, pero se había quedado la corriente en la boleta, y entonces se votaba. Entonces, en el 21 también se refleja en la pérdida de la mayoría calificada, ¿no? En las elecciones intermedias del 21. Ahora, se hablaba el año pasado que la elección del Estado de México pudiera ser un laboratorio
laboratorio para esta federal. Fue laboratorio. ¿Sí lo fue entonces? Totalmente. Si nosotros analizamos, ¿cuál fue el tema principal del Estado de México? Las encuestas. ¿Quiénes son? Encol, El País, Demoscopia, las mismas encuestadoras que andan a años luz ahorita que sirven, o sea, son contratadas más que como medición, como propaganda. Uh-huh. Las encuestas tienen dos objetivos: medir lo que se puede medir y como propaganda. En propaganda, sí. Encol, Demoscopía y Electoralia, que no le he visto ahora, pero varias encuestadoras sirven para eso. ¿Pero por qué dices que andan a años luz? ¿Cuál es el referente? Pues nada más 20 puntos, quedan más de 20 puntos en el Estado de México. En Durango... Pues, esa es la argumentación para decir sí, que en están Durango le daban a Marina Vitela 15 puntos arriba y perdió por 15. Estamos hablando de una diferencia de 30. Si analizamos las encuestadoras una por una, vamos a determinar a la que más critican, que es la que creo yo más certera, que es de Massive Caller, que es la que ha atinado. La critican y lo que sea, pero no ha sido nada más 2 procesos, han sido 3, 4 procesos los que ya viene arrastrando esa precisión que ha tenido. Y las encuestas de cara a cara ahorita, el tema de la espiral del silencio, el miedo a que te quiten los programas, el miedo a que no sabes quién te está encuestando. O sea, la gente dice, no, sí, por Morena, y esa medición, ese voto oculto, también que está en Morena, que para mí Morena está sobrevaluado en un 10% y Xóchitl sobrevaluada. Igualmente el presidente yo lo veo sobrevaluado. El presidente trae un promedio de 55% de aprobación. Estamos hablando de que el 46% de los mexicanos no está de acuerdo con él. Entonces, cuando nosotros vemos la aprobación del presidente promedio, vemos el comportamiento de los números y vemos una serie de cosas, mi pregunta es, ¿dónde están los 25, 30, 20 puntos que dice el equipo de Morena que va arriba del frente opositor? Yo quiero preguntarle nada más una cosa antes de irnos a la pausa comercial. Es que tenemos exactamente 30 segundos repartidos entre 3. Okay. Para que sepamos. ¿Ustedes creen que el INE tiene en este momento la fortaleza para sostener una elección que pudiera derivar, como tú lo anotabas, Luis, en una judicialización? ¿Leris? Yo pienso que su tarea la está cumpliendo, ¿no? Sí, pero ¿lo ves fuerte? Sí, o sea, va a tener que sacar todo esto, ¿no? Porque el año pasado, con los cambios que hubo, me tocó estar esa vez, no estuve en las votaciones acá porque fui invitado a estar ese día en la elección, de la elección en el INE, y estuve. Entonces te das cuenta que cambió totalmente, ¿no? O sea, ya no son los discursos, ya inclusive vemos ahí a colegas como Quick, que tengo la oportunidad de conocerlo desde hace tiempo, pues a decir, oiga, no es que a pesar de las contradicciones que pueda tener el INE de la gente que estuvo anteriormente con el anterior presidente, pues ya se reajustó y tienen que sacar el trabajo, ¿no? ¿Se reajustó a favor de Morena? No se trata de reajustar, más bien anteriormente se veía que estaba más en contra de Morena, ¿no? Inclusive esas son las discusiones que se dan por ahorita. Por eso, ¿se reajustó a favor de Morena? No, se reajustó a tratar de ser más neutrales, no de estar cuestionando a un partido o ayudando a otro, sino que hacer las cosas. Todavía hay muchas discusiones que se dan al interior del Consejo General. Pero yo siento que el INE, y lo he vivido desde hace mucho tiempo, desde el 96, que me tocó estar por ahí en el IFE con Consejo Ciudadano, pues ha evolucionado. Pero yo siento que la estructura que tiene el INE es para sacar esto, ¿no? Posiblemente se pueda ver con problemáticas con las y los consejeros, pero fuera de eso... Con la suficiente credibilidad y sostener exactamente la postura legal del INE. Gerardo, ¿cuál es tu impresión? Marcela, ningún partido gana el poder para perderlo en la siguiente elección. Cada quien ve la encuesta desde el punto de vista que quiere verlo. Hay que tomar en cuenta que en 2018 el PRI llegó con 15 estados a la elección presidencial. Hoy llega con 2 estados. El PAN llegó con 9, hoy llega con 5. El PRD llegó con 5, hoy llega con ninguno. Es decir, PRI, PAN, PRD perdieron estructura electoral y eso se va a reflejar en la elección del 2018. Yo lo que preveo es todavía una mayor ventaja, tomando en cuenta estos puntos de vista de Sheinbaum sobre Gálvez el día 2 de junio. El INE tiene una estructura ya muy consolidada, ha habido cambios de consejeros como marca la Constitución, pero la elección
tratan de llevarla al terreno judicial del frente opositor para descalificarla. Bien. Sin embargo, va a ser tan abrumadora la ventaja de Sheinbaum que no va a dar margen. Que no hay margen en la de recursos. judicialización. Sí. Luis, A mí 30 segundos. el INE me preocupa porque cambió todo el personal de informática, los que manejaban el PREP son nuevos prácticamente, entraron con esta nueva administración de Tadei, han batallado para los funcionarios de las 170,000 casillas, los capacitadores también les renunciaron más de 14,000, o sea, veo un INE muy débil, muy mal manejado por Guadalupe Tadei. Se ve que no tiene las tablas para manejarlo y se ha reflejado en toda esa deficiencia que hemos visto de renuncias, falta de funcionarios. Veo una debilidad en el INE muy fuerte como nunca la había tenido. Bien, son las 8:28. No llegó otra vez la pausa comercial, vamos a ella y volvemos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
centro de Torreón. Seguimos en esta mesa de análisis de cierre de campañas y también muchos comentarios. Vamos a darle salida a algunos de ellos. Wiki Ciudadano a través de X dice: en mi opinión, las campañas presidenciales resultaron largas porque en 90 días poco o nada cambió la amplia diferencia entre el primero y segundo lugar. Estimo que Claudia obtendrá 49%, Xóchitl 38% y Maínez un 13%. Felicidades por la cobertura de campañas, nos dice Wiki. Gracias, Wiki. Gracias, también. Sigue el comentario también. Este es de Ángel Aguirre, dice: AMLO, a través de su comunicación política, supo promover exitosamente su principal obra, un proyecto de nación que puede o no gustarnos, pero al menos en el discurso tiene ejes muy claros que ha logrado permear en el electorado, dice Ángel Aguirre. A través de WhatsApp, algunos de los comentarios. Dice Juan Manuel: lo que vi en estas elecciones es que evidenciaron a los medios, periodistas e intelectuales que no se vieron críticos, sino como opositores al gobierno de López Obrador. Acá también vía WhatsApp: a ver, ¿de dónde se saca la intención del voto? ¿De dónde sacan las encuestas? No nos subestimen, somos muchos los que estamos hartos del loco que está en Palacio, nos dicen vía WhatsApp. También acá: ¿creen que las familias de los desaparecidos vayan a votar por Claudia? Los padres de los niños con cáncer, los que cada rato se nos va la luz, los que hemos sido despedidos de nuestro trabajo porque nuestra capacidad es mayor de lo que la dependencia requiere, porque no están dispuestos a pagar por lo que merezco, nos dice la persona vía WhatsApp. Acá también nos comentan: yo no voté por AMLO, yo voté en contra del PRI y me arrepiento porque de todo lo que prometió ni el 1% cumplió. ¿Cuántos corruptos están en el bote? Y sale con que denuncien, por Dios. ¿Nosotros por qué? Él prometió que no habría corrupción y sus hijos son el primer lugar en ello. Claro que sí, se reajustó el INE a Morena. La presidenta del INE se ve supercargada a Morena. Acá nos comentan: comparto la postura del invitado de los números, refiriéndose a Luis, están sobrevaluados el PG y la candidata de Morena. Si fueran arriba en las preferencias, ¿para qué tanto pancho? Esta historia será igual que en Durango. Buenos días. ¿Dónde me podrían dar informes? A ver qué pasó con los que salimos seleccionados para estar en la casilla. Nada más quedaron de venir a capacitarme, pero ya ni me hablaron ni vinieron a mi casa. Y lo que me estoy fijando es que no soy la única. He visto a varios que han publicado en redes sociales que también no los han capacitado. Incluso dijeron que iba a haber un simulacro, pero ni una cosa ni otra. Y ya el domingo son las elecciones. Ojalá y pudieran ayudarme con algún número o alguna dirección donde pueda comunicarme. Gracias, que tengan bendecido día. Bueno, le vamos a pasar los números del INE. Federico Sáenz, que le mandamos un gran saludo, nos dice, bueno, el comentario es larguísimo, pero bueno, inicia siendo candidato a diputado federal en 2016, un muy experimentado político me comentó que toda la propaganda desplegada en las calles, todos los mítines, todos los esfuerzos mediáticos no se realizan para conseguir votos. Estos se logran con estructura territorial que culmina con el acarreo de simpatizantes el día de la elección. Y bueno, el comentario es muy amplio. Es como de una cuartilla, entonces lo vamos a ir desahogando en el transcurso del programa. Acá nos dicen: no nos subestimen. A mí me han preguntado y he dicho que siempre Claudia, y yo no voy a votar por ella. Nos dice Esmeralda, de la colonia Centro. También acá nos dicen: los del INE están haciendo solo simulación con la insaculación. A mi marido lo visitaron una vez, le tomaron los datos y todo, pero ya no volvieron. Son algunos de los comentarios que nos hacen. Bueno, el tema de la violencia política, que lamentablemente ha sido un factor, informaba el secretario de Marina que 560 candidatos van a tener protección, la han solicitado directamente. Y la discrepancia también en los números. Organismos de la sociedad civil como Data Cívica, como Integralia, hablan de más de una treintena de candidatos asesinados. Integralia, por ejemplo, habla de 34. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, da cuenta de 22. Pero bueno, son cifras muy altas en cuanto a la violencia política, que se vaticinaba iba a ser mayor que en los procesos anteriores, sobre todo el 21, que tenía el récord de violencia. Y estamos hablando solamente de candidatos asesinados, no de otros actores políticos y no de otro tipo de agresiones. ¿De qué manera puede ser factor la violencia en este proceso electoral, Lerenzo? Bueno, lo que pasa es que siempre lo hemos visto en todos los procesos. No es nuevo, lo que pasa es que ahora es más visible. Porque siempre se ha dado de una manera u otra. Bueno, entonces ahorita nadie puede decir cuántos pueden ser ciertos o no. Recuerden que estamos hablando de 20,000 puestos de elección que va a haber, más de 20,000, ¿no? Entonces,
estar hablando de 500 puede ser que estén territorialmente más ubicados. Yo sí retomo esto que están manejando. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, no tengo los datos judiciales como para decir, pero se habla de 34 asesinatos, ¿no? Sí. De 88 de las víctimas aspiraban, 88, o sea, no todos aspiraban a un cargo de elección municipal. Pero aquí lo más sobresaliente que sacan precisamente el periódico de aquí, que lo publica, 15 de ellos, o sea, estamos hablando de la mitad de ellos son de Morena. 6 del PRI, 4 del PAN, 3 del Verde, 2 de Movimiento Ciudadano, 1 del PRT y 1 del PT. Entonces estamos hablando que simplemente de la coalición llamada oficialista, pues son alrededor de 20 de esos 34, ¿no? Entonces, esto no nos puede decir que la violencia sea dirigida a un partido en particular, ¿no? Aquí se ve que es de todos, pero lo que sí está claro es que más de la mitad son de los llamados del candidato oficialista y hay 2 partidos más chapanecos ahí de 2 candidatos, ¿no? A mí me parece que siempre es muy riesgoso y en la medida de que hay regiones en donde los espacios sí están cooptados, ¿no? También a mí me preocupa porque ayer yo, cuando estaba revisando esto, me pasa como cuando estábamos aquí en el 2014, cuando la violencia era desmedida, ¿no? Que puede ser que hasta en un momento dado alguien esté enojado con esa persona y aprovecha la coyuntura para desaparecerlo, asesinarlo. Para que quede en impunidad el crimen. Ya nada más dices que es el crimen y ya te quitas, ¿no? A mí eso es lo que sí es un discurso muy, muy riesgoso, ¿no? Los datos ahí están, pero decía yo, pues ahí está, ¿no? Aquí la cuestión está en que qué tan probable que la violencia política electoral pueda servir como para anular las elecciones. Yo lo veo poco probable, aunque hay muchas intenciones de varios de los partidos de estar insistiendo en ese sentido, ¿no? Pero vamos a decirlo, ¿qué pasaría? Yo me voy al extremo, ¿no? ¿Qué pasaría si el Instituto Electoral cuenta y luego los tribunales declaran inválida la elección? O sea, ¿en qué problema nos vamos a meter? Porque no estamos preparados ni para eso, ¿no? Queremos que se anule, pues sí, pero resulta que no estamos preparados para eso. Entonces yo creo que todo el mundo puede ver el riesgo de esto o lo otro, pero por eso decimos el sistema político mexicano pues tiene que modificarse mucho. Los partidos deben de dejar de ser lo que han estado haciendo para transformarse realmente en otros procesos. No se trata de esto, sino de cómo vamos a hacer para que la ciudadanía participe y quiera seguir participando, ¿no? No por obligación o porque considere que la democracia son los procesos electorales. Yo creo que eso es lo que hay que ir superando, ¿no? Muy bien. Gerardo, el tema de la violencia en este proceso electoral. Efectivamente es un fenómeno muy lamentable que hay que corregir, pero que ocurre en otros países. Y esto no lo digo para descargar de esta responsabilidad al gobierno, a los partidos y a la sociedad misma, en cuanto a que tiene una muy poca participación en términos democráticos. En la elección del 88, antes de la elección, durante la elección y después de la elección, cuando compitieron Ramírez de Gortari y Cárdenas, el PRD documentó 600 asesinatos. De esto se supo años después, porque existía un cerco informativo que impedía que esa información llegara al público, como llega hoy. Por otra parte, es importante que los partidos políticos también asuman su responsabilidad, que elijan bien los perfiles que proponen como candidatos, puesto que hay casos en los que hay figuras políticas vinculadas directa o indirectamente con el crimen organizado. Esto está plenamente documentado en nuestro país y ha ocurrido en otras naciones, como Colombia, por ejemplo, que también tuvo una etapa crítica donde fueron asesinados en un proceso electoral de 1990 3 candidatos presidenciales.
Tenemos que apelar a la concordia nacional por parte de todos los partidos, de todos los gobiernos, que no se lucre con las tragedias que enlutan las familias completas. Quisiera hacer, por otra parte, algunas aclaraciones, algunas precisiones. Morena no ha tenido en estos 6 años mayoría calificada en el Congreso. En 2018, insisto, ganó la mayoría absoluta, 50% más 1. Es decir, si hubiera tenido mayoría calificada, hubiera sacado adelante sus reformas constitucionales. Las reformas que requerían mayoría calificada las obtuvo Morena con el apoyo del PRI en varios temas. Por otra parte, cuando la candidata del frente opositor no levantó la intención de voto, que se mide con encuestas, entonces y en los poderes fácticos, los partidos políticos y sus aliados empezaron a descalificar las encuestas. Dijeron, no, las encuestas no valen porque están vendidas, porque tienen un margen de error muy grande, por 1000 razones. El siguiente paso fue descalificar al INE, es decir, están jugando, están entrando a un terreno muy delicado en polarizar a la población con respecto a la elección. Entonces, esto es irresponsable de los partidos políticos, de los grupos de interés que alimentan esta versión de que puede haber violencia durante el proceso electoral. Esperemos que no la haya por el bien del país. La democracia es ganar y perder. No hay democracia cuando gana mi candidato y es inexistente cuando pierde mi candidato. Las reglas democráticas son muy claras. Se participa de acuerdo a normas acatadas por todos los partidos políticos y los resultados deben acatarse. Tuvimos 2 elecciones que debieron anularse. Una para el 2006 con Felipe Calderón, cuando presidía el IFE Ugalde, ¿verdad? Nos quedan 40 segundos, Gerardo, por favor. Había elementos para anular esa elección. Otra elección que debió anularse fue del 2012. Peña Nieto gastó 4.500 millones de pesos de su campaña, cuando el tope electoral legal era de 380 millones. Lo que debemos apelar los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad es por una elección civilizada, que haya una gran participación y que se acepte el resultado cualquiera que sea. Muy bien. Gracias, Gerardo. Luis, nos queda un minuto para tu comentario. Sí, pues ya, nada más decir que en realidad esta elección está tan polarizada que mucha gente no necesariamente va a votar por los candidatos, ni por Claudia, ni por Xóchitl propiamente. Van a votar por algo o contra algo, que no les gusta o que no les gusta. De hecho, hay gente que va a votar por Xóchitl, no necesariamente por Xóchitl, va a ser el canal para votar contra AMLO. Igual, hablábamos de eso, un plebiscito, o sea, un plebiscito donde la fuerza, Claudia no es la fuerza de Morena, la fuerza es el presidente. El presidente es una figura política de un peso como no hemos visto en este país, que todos reconocemos de cierta manera, y es el puntal de Morena. Si Morena no tuviese al presidente o Claudia no tuviese el presidente, ¿dónde estarían los dos? O sea, hay que reconocer el trabajo, las mañaneras, la inteligencia, la capacidad de la narrativa, que yo creo que donde está Claudia ahorita, donde está Morena, es gracias a López Obrador, no a Claudia. Muy bien. Bueno, pues a manera de conclusión, entonces nos quedamos con todo ello. Lerins, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Gerardo, de verdad, muchas gracias por estar. El 2 de junio. Gracias. 2 de junio invitar a todo mundo a participar, porque la democracia no se hace por los partidos ni por el presidente, se hace por las... Yo nada más decir que creo todavía al día de hoy que la decisión de lo que pase el día 2 de junio está en nosotros los electores. Muy bien. Gracias, muchas gracias a los tres. Un gusto haberlos tenido en esta mesa de análisis al cierre de la campaña. Muchas gracias. Son las 8:48. Vamos a hacer gracias, Gerardo. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder